Son las 6 de la mañana con 42 minutos. Arrancamos en este momento con nuestra agenda de entrevistas en 102.9 Noticias. Le saludamos ya a través de la vía telemática a Fernando Bustamante. Es el director del Laboratorio de Estudios Sociales Multidisciplinarios de la Universidad UTE, también analista de temas políticos e internacionales. Fernando, muy buenos días. Bienvenido a 102.9 Noticias. Juan Carlos Boada y Carolina Chávez le damos la bienvenida a este espacio informativo. Es de nuestro especial interés entender tal vez en este momento, al momento actual, qué es lo que está sucediendo en este conflicto bélico que ha surgido y que por supuesto ha encendido las alarmas en todo el concierto internacional después de este ataque de Hamas a distintos puntos de población israelí. Esto está sucediendo en la Franja de Gaza. Los enfrentamientos no han disminuido, no han parado. De hecho, este sería el quinto día en el que se van produciendo estos enfrentamientos. Solamente en población israelí hay alrededor de 1.200 personas ya fallecidas y 2.000 heridos. No se dejan de contabilizar también las personas que han fallecido del otro lado, es decir, del lado de Palestina y de quienes se encuentran también en la Franja de Gaza. Pero al momento actual, ¿cuál es la realidad y cómo deberíamos entender, con qué perspectiva deberíamos tomar en cuenta esto que está sucediendo en ese punto del mundo? Fernando, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación para dirigirme a ustedes y a su público. Parece que tengo algún problema con la cámara o con el video. Si lo apagamos, no hay ningún inconveniente, Fernando. Le agradecemos más bien muchísimo que escuchemos preferiblemente su audio. Muy gentil. Bueno, disculpen, yo tampoco los puedo ver a ustedes. Vaya, tenemos aquí algún inconveniente, sin embargo, vamos a apagar las cámaras. Muchísimas gracias. Entonces, más bien, Fernando, quisiéramos entender entonces brevemente, porque si nos retrocedemos para entender qué es lo que ha sucedido con la primera intifada, después algunos de los capítulos que han sucedido precisamente en este conflicto que empieza con una raíz más bien religiosa, hoy termina más bien en una cuestión que es netamente geopolítica. Sí. Bueno, el tema es de una enorme complejidad y tiene raíces históricas profundísimas. Las partes en el conflicto, tanto los palestinos como los israelitas, remontan sus reclamos para sustentar la legitimidad de sus aspiraciones a tiempos bíblicos, ¿no? Cada uno tiene sus argumentos complejísimos. Además, cada bando tiene sus propias divisiones internas. No son homogéneos entre sí. Ni Israel ni el movimiento palestino son monolíticos. Hay corrientes, hay diferencias demográficas. Por ejemplo, el pueblo de Israel no es demográficamente unificado. Es gente que viene de distintas partes del mundo, con distintas tradiciones culturales, incluso con distintos idiomas. Entonces, desentrañar y desempacar esta situación es extremadamente compleja. Así que y como le digo, tiene raíces históricas enormemente profundas. Y yo quisiera tratar de sintetizar en un poquitos palabras, lo que es muy difícil, pero voy a intentarlo. Lo que pasa aquí, hay dos pueblos, dos naciones, digamos, que tienen pretensiones y que tienen reclamos sobre los mismos territorios, y desde muy antiguo. El conflicto comienza desde el momento en que el movimiento sionista internacional, que fue creado a fines del siglo XIX en Europa por judíos europeos, sobre todo ashkenazis. Explico rápidamente qué cosa es un judío ashkenazi. Es una persona de fe judía, de religión judía, generalmente proveniente del centro o el este de Europa. Son europeos, básicamente, gente de cultura europea, que hablan o los idiomas europeos de donde han estado viviendo, o alguna variante, por ejemplo el yiddish, que es una variante del alemán, ¿no? Es muy parecido al alemán, viene de ahí. Y bueno, hablar de la historia del movimiento sionista también es una gran tarea.
Pero lo que surge en el sionismo es la idea de que el pueblo judío solo iba a estar seguro y solo iba a poder desarrollarse adecuadamente si regresaba a la tierra de sus ancestros bíblicos, lo que ahora llamamos Palestina. Es un término que deriva de la palabra filisteo, filistín. Fue algo que los romanos le asignaron a esa zona, no era el nombre que tenía originalmente, más bien se hablaba de Canaán, en fin. Y el movimiento sionista decía, bueno, Palestina tiene que volver a ser la tierra de Israel, la tierra prometida. Para los judíos religiosos hay una base bíblica, incluso en el Génesis hay una promesa que Dios, que Adonai, le hace a Abraham de lo que sería la tierra de sus descendientes. Hay mucha discusión incluso dentro de Israel sobre qué abarca el Israel bíblico, el Israel de la promesa. También es una discusión que está abierta dentro de Israel. Por supuesto. Ahora, Fernando, entendemos que precisamente estas bases, como lo había mencionado usted, son históricas, religiosas y que remontan hace muchísimo tiempo. Esto nos llevaría no solamente horas, sino días, tal vez tener la discusión. Por eso nuestro interés más bien es remitirnos a qué es lo que sucede en este momento. Obviamente es una disputa territorial, pero también tiene que ver con recursos. ¿Por qué influye tanto en el contexto internacional geopolíticamente? Bueno, a ver, la disputa no es solo territorial, es verdad lo que usted dice, pero hay otros elementos adicionales, identitarios y religiosos. Por ejemplo, para Hamas, para el movimiento político que controla la Franja de Gaza, ¿no es cierto?, un tema muy importante es el tema del control de los santos lugares, el tema de Jerusalén y el tema de la explanada de las mezquitas. ¿Qué es lo que ocurre? Para los musulmanes, para los cristianos y para los israelitas, para los judíos, Jerusalén es ciudad sagrada. El problema es que es una sola ciudad para tres religiones que la consideran fundamental para su fe, ¿no?, y para el desarrollo de sus creencias. El movimiento islámico, que es muy fuerte en Hamas, ¿no? Hamas se identifica con el Islam. Israel ha venido realizando una cantidad de actos que consideran sacrílegos, que ha estado violando el estatuto sagrado de lo que ocurre en Jerusalén, sobre todo con la mezquita de Al-Aqsa, que es uno de los grandes lugares sagrados del Islam. Hay unas ciertas tendencias dentro de Israel y en Jerusalén, sobre todo de judíos muy ortodoxos, muy observantes, que creen que es una abominación que exista una mezquita para ellos, pagana, en el centro de lo que es la ciudad más sagrada de ellos. Entonces se ha estado desarrollando una serie de acciones que han sido profundamente ofensivas para el sentimiento del pueblo islámico y para la gente como Hamas. Hay un elemento ahí, lo que se considera sacrilegio israelita sobre estos santos lugares islámicos. Y el problema es de que el Aqsa está justo donde debería estar el templo de Salomón. Entonces, si alguna vez los israelitas quisieran reconstruir los santos lugares de su fe, tendría que ser en el mismo lugar que pretenden los musulmanes. Y eso es un conflicto complicadísimo. Claro. Ahora, entendemos que esta parte, digamos, de la explicación nos da este contexto de que es por ello los ataques, las ocupaciones y la llegada. Es un factor adicional. El tema territorial, como usted señaló, también es fundamental y tiene que ver con el problema de cómo se va a resolver el problema de la coexistencia de la comunidad árabe palestina y de la comunidad israelita en Palestina. Es un problema que viene arrastrándose desde el año 1948, cuando las Naciones Unidas decretaron la partición de Palestina entre el pueblo judío y el pueblo árabe. Hay una partición que no se ha respetado. De hecho, la actual situación no es la misma que Naciones Unidas quiso establecer el año 48. El problema es cómo se va a resolver este asunto. Lo que la comunidad internacional y las propias partes han aceptado hasta ahora es esta idea de las dos naciones, que haya un Estado palestino y un Estado judío, un Estado israelita, que alcancen un acuerdo para vivir en paz y para poder establecer relaciones normales, ¿no? Pero esto no se ha logrado por una complicadísima serie de factores hasta la fecha. Uh-huh. Uno de los factores que también complica mucho es que en las últimas décadas Israel ha estado gobernado por gobiernos ultranacionalistas
que más bien fomentan la colonización de las tierras palestinas por parte de asentamientos de, digamos, invasores judíos que van poco a poco copando tierras de los palestinos. Y eso va en contra incluso de los acuerdos internacionales que el propio Estado de Israel ha firmado. Eso también hace temer a los palestinos que el plan final de Israel es simplemente controlar toda Palestina, crear un Estado judío monocolor, digamos, y buscar la salida o la expulsión de los habitantes árabes palestinos o su permanente sometimiento como una minoría en una situación tipo apartheid, como lo que hubo en Sudáfrica hasta los años 90 del siglo pasado. Ese es un temor que irrita mucho a los palestinos y nutre el extremismo islámico, del cual Hamas, la organización que ahora está combatiendo, es tal vez la representante más radical. Fernando, sí. Le consulto, a ver, si es que uno de los motivos de la disputa entre el Estado palestino y el Estado israelí es la ciudad santa de Jerusalén, pero también abonan elementos culturales y religiosos para que mantengan esa división que le lleve a la guerra, ¿qué más puede hacer la comunidad internacional para hacer comprender a las autoridades de los dos estados y a sus pueblos que, bueno, son divisiones territoriales que se pueden conciliar y también son acuerdos culturales que se tienen que respetar? ¿Cuánto puede presionar la comunidad internacional? Porque es permanente el encuentro, la confrontación entre estos dos estados. Es también muy complejo porque la propia comunidad internacional está dividida. Existen 5 actores fundamentales internacionales históricamente en esto: Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y la Liga Árabe, ¿no? ¿Y cada uno qué intereses tiene? Sí, y no tienen los mismos intereses. Estados Unidos tiene una posición de apoyo irrestricto al Estado de Israel y a sus pretensiones, ¿no? Obviamente, la Unión Europea tiene una posición más tibia. De hecho, la mayor parte de la Unión Europea ha reconocido el Estado palestino y ha promovido su inclusión en los organismos internacionales, ¿no? Rusia ha tenido una posición más bien pro-palestina, ¿no? La Liga Árabe, a su vez, está tremendamente dividida entre sí, ¿no es cierto? Y va desde un grupo encabezado, por ejemplo, por Arabia Saudita, que busca a toda costa tener buenas relaciones con Israel y lo ha estado construyendo, a costa de los palestinos, porque hay otra cosa que hay que tener en cuenta: el pueblo árabe no es único. Claro, no es homogéneo. Para un árabe saudita, el palestino no es un compatriota, ¿sí? Es un correligionario. Ojo, también a veces uno confunde árabe con musulmán, que no es lo mismo. Hay muchos árabes que son cristianos. En Palestina hay una comunidad cristiana palestina importante, ¿no? Y eso hay que tener en cuenta, ¿no? Fernando, otra cosa que me preocupa: ¿cuánto pesa el término Israel, pueblo elegido de Dios, en el mundo musulmán y en el contexto mundial? Bueno, es una pretensión que Israel reclama para sí sobre la base de una revelación divina, pero el problema es de que para los demás eso no es, digamos, vinculante, ¿no? Para los árabes esa es una promesa que no obliga a nadie, no obliga a nadie, ¿no? A nadie fuera del pueblo israelita, ¿no? Para los árabes, para los cristianos, para los musulmanes, reconocer esa pretensión sería reconocer que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Pero entonces, confrontados cultural y religiosamente, esto no va a parar y esto no se va a detener. Bueno, a mi juicio, todo va a depender, desgraciadamente, mucho de lo que pasa con Estados Unidos. Estados Unidos es el actor dominante, sigue siendo el actor dominante a pesar de que ha tenido ciertos contrapesos últimamente, sobre todo en Siria, el desarrollo de Irán como una potencia de cierto peso, el desastre de Afganistán, pero sigue siendo un actor decisivo porque Israel depende mucho todavía del apoyo monolítico que Estados Unidos le da.
Pero Fernando, también estamos hablando de otros países que están actuando en el concierto internacional, no solamente Estados Unidos, hay otras naciones que ya han manifestado, digamos, como su respaldo hacia Israel. Esto de alguna manera representaría que están en contra. Aquí saber, ¿de Palestina o de Hamás? A ver, técnicamente en contra de la operación que Hamás lleva a cabo hoy en día en contra de Israel. Acuérdense otra cosa, los palestinos están divididos, por lo menos hay 3 grupos importantes. Hamás controla la franja de Gaza, ¿no? Pero otros grupos palestinos están en otras partes. Por ejemplo, la Cisjordania está manejada por la autoridad palestina, que deriva de la Organización de Liberación de Palestina y de Al-Fatah, que no están en la línea de la lucha armada, ¿no? Que más bien han buscado a través de negociaciones encontrar un acomodo con Israel. Luego está Hezbollah, que es una organización militar que está en el Líbano y en Siria. Hezbollah es más moderado que Hamás, pero también tiene un brazo armado que ha actuado y que está actuando este rato, también realizando hostigamiento contra Israel en el norte en la parte norte del país, ¿no? Entonces, uno de los problemas que ha impedido una solución, entre muchos otros, ha sido precisamente la división de los palestinos entre sí. Porque en algún momento, por ejemplo, Yasser Arafat, que ya falleció, o Mahmoud Abbas, que es el actual dirigente de la autoridad palestina, han buscado acuerdos que han sido saboteados desde adentro mismo, por ejemplo, por Hezbollah o por Hamás, que consideran que son lo que está dispuesto a aceptar la autoridad palestina es una traición, es una renuncia a demandas absolutamente inamovibles del propio pueblo palestino. Entonces, Queda claro que en realidad este conflicto es bastante complejo. Quisiéramos tener otro momento para poder ampliarlo un tanto más. Mientras tanto, son las 6 de la mañana con 58 minutos. Fernando, queremos agradecerle por este tiempo, también por estas explicaciones. Nos ha quedado muy, muy corto el tiempo. Sin embargo, quisiéramos comprometerle para volver a analizar este tema. Lastimosamente, el conflicto no terminará y quisiéramos conversar nuevamente de esto. Ha estado con nosotros Fernando Bustamante, director del Laboratorio de Estudios Sociales Multidisciplinarios de la Universidad UTE, con quien hemos hablado sobre el conflicto en la franja de Gaza entre Israel, el movimiento Hamás, pero también está involucrado el pueblo palestino. Fernando, muchísimas gracias. Encantado, pues a las órdenes, mucha suerte. Una excelente jornada, 6 de la mañana con 59 minutos, brevísima pausa en 102.9 Noticias.